Hola, en este video vamos a hablar sobre el dominio de frecuencias. El dominio de frecuencias nos interesa en este curso porque lo usaremos para hacer procesamiento de imágenes, es decir, para aplicarle filtros o para diseñar descriptores. ¿Ya? En los dominios de frecuencias se ven muy bien los patrones, las texturas dentro de la imagen. Y por tanto, cuando queramos diseñar un descriptor que represente la textura, nos sirve mucho estos conceptos del dominio de frecuencia. Y en especial para el audio, también usaremos estos conceptos. Primero, ¿qué es el dominio de frecuencias? Eh, Supongamos que tenemos una biblioteca de patrones. Cada patrón se va a representar por dos números, ya que estamos hablando de frecuencia en dos dimensiones, por imágenes. Y cada uno de estos dos números son U, B, y U se refiere a el número de repeticiones en el eje X, y B se refiere al número de repeticiones en el eje Y. Recuerden, una imagen usualmente se tienen estas coordenadas así, ¿no? Y por tanto, este patrón de acá, por ejemplo, le llamaremos el patrón 1,4 porque en el eje X, si miramos esta zona acá, X está blanco, es decir, está arriba, después se vuelve negro, después se vuelve blanco, baja y sube. Y por tanto tiene un ciclo, ¿sí? Partió arriba, bajó y partió arriba. Por tanto, tiene un ciclo en el eje X. Y en el eje Y, si miramos exclusivamente el eje Y, ven como aquí está abajo, aquí están los altos y los bajos, como va cambiando de negro a blanco. Y por tanto aquí cicla una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y por tanto aquí están esos dos ciclos en cada uno de los ejes define este patrón. Y asimismo se pueden definir todos los otros patrones. Entonces vean, este patrón es el 0,3 porque en el eje X no cicló nada, no cicla nada en el eje X, tiene 0, es constante. Y en el eje Y osciló, ¿cierto?, una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Por tanto, este es el patrón 0,3. Así también podemos definir el patrón 10,5 o el 25 o 45, por decir algo. La idea es que vamos a definir un espacio que para ser consistente definiremos los ejes así, U y B, donde aquí está el 0, aquí está 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Y cada una de las coordenadas, cada uno de los puntos dentro de este espacio, el espacio, B, se va a referir a estos patrones. Entonces el patrón 1, este es el patrón 1,4, este patrón de acá va a vivir acá. Entonces este punto de acá se refiere a este patrón, ¿ya? Tenemos el 0,3, este punto acá se refiere a este patrón. El 10,5, entonces por acá va a estar el 10,5, va a estar el patrón de como por aquí. Y bueno, el 25 va a estar por acá, ¿sí? Entonces cada uno de los patrones va a tener, cada uno de los patrones con cierta frecuencia, los que oscilan así o los que oscilan así, tienen algún lugar donde se representan en este espacio, ¿ya? Mira, aquí le estoy comentando de 1 y 4, pero esto es un continuo, ¿sí? O sea, está bien definido el 1,5, ¿cierto? Porque el que osciló el 1,5 habría oscilado una vez y después quedó en la mitad del camino, ¿sí? Entonces aquí tenemos un conjunto de bibliotecas, de hecho en principio esto es infinito, ¿ya? Y continuo, y que define un conjunto de bibliotecas. Eso hay que tenerlo claro. Cada uno de estos puntos de acá en realidad se está refiriendo a uno de estos patrones, ¿ya? Y lo clave dice que ahora cualquier imagen, una imagen cualquier arbitraria, la podemos escribir como una combinación lineal de estos patrones simples, ¿ya? Eso en principio se ve como raro, imposible, pero si ya han pasado los cursos de cálculo, ya conocerán de lo que son las series, ¿sí? Y que con una serie infinita uno puede
representar cualquier otra función, ¿cierto? Y aquí está una serie infinita, donde aquí vamos a tener infinitos patrones, y estos patrones son distintas sinusoides de distintas frecuencias, y uniendo muchas de estas sinusoides podemos generar cualquier función arbitraria, ¿sí? Como una combinación lineal. Vean, combinación lineal, ¿a qué se refiere con esto? A que cada uno de estos patrones hay que multiplicarlos por un peso, es decir, este de aquí, por ejemplo, este de aquí, hay que decirle, esto va por 0.8, este de aquí por 0.5, este de aquí por menos 47,2, y este por menos 5.2, por decir algo. Y cada uno de estos patrones se escalan por este valor, se suman todos y da la imagen que uno quiere, ¿no? Y decir, entonces, si vamos a dominar la frecuencia, tenemos el U,B, o aquí tenemos una imagen cualquiera, un arbolito, qué sé yo, podemos encontrar cuáles son los pesos de todos los patrones del dominio de frecuencia del U,B, por los cuales hay que escalarlos para que todos sumados me da la imagen que yo quiero, ¿no? Y la pregunta entonces es, eh, primero, si es que es posible o no, y bueno, en realidad eso sí, sí es posible, esto lo demostró Mr. Fourier como en 1700, 1800, pero además, más que eso es, ok, sí se puede, pero ¿cuáles son los pesos? ¿Cómo encuentro esos pesos mágicos? ¿Ya? ¿Ya? Y Mr. Fourier hizo esa fórmula. Ya, aquí primero, así como tenemos el U,B, son dos coordenadas, podemos hacer un cambio de coordenadas, hay que decir esto, y donde podríamos, en vez de decir U,B, que son el eje ciclos en el eje X, ciclos en el eje Y, podríamos usar otras dos coordenadas, por ejemplo, la dirección del patrón, que vendría a ser como la dirección perpendicular a esas líneas que uno ve, y que se define por este ángulo, y ese ángulo se calcula como el arco tangente de los ciclos en el eje Y y del ciclo en el eje X, ¿cierto? Tienen que conocer esta fórmula ya. Y por ejemplo, que el patrón U, o sea, del 1,4, nos da 76 grados. Y también podemos definir el número de la frecuencia, pero la frecuencia sobre este patrón, o sea, sobre esta dirección, ¿no? Entonces este sería, en vez de 1,4 lo transformaríamos en 76 y 4,1 si usamos grados. Bueno, en realidad sería otro número. Y el 10,5 nos da 26 grados, que se refiere aquí a la dirección perpendicular, por ahí. Entonces esto aquí tiene 26 grados. Y el número de ciclos en ese eje. Bueno, esto nos sirve, este cambio de coordenadas nos puede servir para uno mirar y entender los números, pero en realidad las matemáticas van por este U,B que les definí antes. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se encuentran esos pesos por los que hay que ponderar cada una de las funciones y cuáles son esas funciones, ¿ya? Entonces, primero, definir que sea una función 2D, f de x, y, definiremos la función f mayúscula como la función de los pesos en el dominio de las frecuencias, ¿ya? Y donde estos números, la definición va por ser números complejos, ¿ya? Y aquí está la fórmula, definida esta es la transformada de Fourier, continua, la definición matemática, donde aquí está la imagen, y esto e elevado a algo, esto es el patrón, digamos, esa línea así, ¿ya? Y aquí se definen, vean, para cada U,B, aquí estamos buscando, por ejemplo, cuál es el peso del patrón 1,4. Y para hacer eso ponemos aquí el 1, el 4, y tenemos que evaluar esta función, ¿ya? Este e elevado a algo, vean, aquí hay un i. Esta es la unidad imaginaria, ¿cierto? Raíz de menos 1, ¿ya? Entonces es e elevado a un número complejo, ¿ya? Y aquí
hay que usar esta definición. Más que definición, esto se demuestra. Lo tienen que haber visto en algún curso de matemáticas, y que es donde e elevado a la unidad imaginaria por algo es coseno de ese algo más i seno de ese algo. ¿Bien? Y por tanto, en realidad, esto es coseno más i seno. Y esto es aquí es un número complejo, pero aquí está el patrón. ¿No? ¿No? Y ¿qué hace esta fórmula entonces? Si queremos ver imagínense como que todo esto de acá es el patrón, esto aquí es la función, y esencialmente está calculando la multiplicación de ellos, y la integral en todo el dominio de la función. Esencialmente lo que va haciendo aquí es que pone una imagen, si queremos representar para esta imagen, y queremos calcular cuál es el peso de la función 1,4, esencialmente pone el patrón encima, y calcula la multiplicación del píxel de la imagen con el valor del patrón en cada uno de esos píxeles, y lo va sumando. ¿Cómo calcula la correlación? Entonces nos da una correlación alta. Si nos da una correlación alta, un número alto, es porque el patrón se parece a la imagen, ¿no? Y si nos da algo bajo es porque no hay mucha relación entre ellos, ¿no? Y eso lo tenemos que ir haciendo para f de 2,4, f de 3,4, después vamos a hacer el f de 2,1, 2,2, etc. Y vamos a tener que ir evaluando para todo u, b, evaluamos esta función. ¿Okay? Y esta es la definición matemática. Si evaluamos esto para todo u, b, entonces vamos a tener esta que es la función de los pesos en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Y eso es como convertir una imagen. ¿Ya? Y es interesante que este dominio de frecuencia después se puede convertir de vuelta, y la forma de convertirlo es casi la misma transformada a Fourier, ¿ya? Excepto que hay un pequeño cambio. ¿Ya? Bueno, pero en realidad esta es la definición matemática, y claro, no es correcto esto de los u, b, según lo definí antes, que como el número de ciclos, en realidad la que nos interesa es la definición discreta, bueno, que es muy parecida, ¿ya? Excepto que en vez de integrales son sumatorias, donde aquí está la imagen, de nuevo aquí está e elevado a algo, y aquí está el f del u, b, y que, bueno, ahora sí, u se refiere al número de ciclos del patrón dentro de una ventana de m por n, que es el tamaño de la imagen, ¿ya? Y el peso de cada uno de los patrones se calcula evaluando esta función, esta fórmula, ¿ya? En principio, u, b hay que calcularlo para todo u, b, y u, b es infinito, ¿ya? Pero bueno, ya veremos que, mejor se lo adelanto aquí, que en realidad este rango de u, b no es cualquiera. Esto después se repite, y en realidad nos interesa el rango de u entre, como esto es de m por n, la imagen original, y los u, b se van a mover en ese mismo rango. Y nos interesa para todo u entre 0 y m, que está en el rango 0 a m, y todo b que está en el rango 0 a m. ¿Ya? Bueno, en realidad abierto, o sería u a m menos 1, porque el m se repite con el 0. Bueno, y entonces aquí está esta misma fórmula, que es la que ya les definí. Este e elevado a algo se refiere a uno de los patrones, y que aquí hacemos para calcular cada uno de los valores, es decir, aquí vamos a tener, aquí tenemos la imagen, y le tenemos que calcular, para calcular su transformada de Fourier, es decir, voy a la transformada de Fourier, donde aquí está, le vamos a llamar u y b, aquí en este espacio se van a llamar x, y, la imagen tiene el dominio espacial, se llama, tiene coordenadas x, y, el dominio de frecuencia tiene coordenadas u, b, y para calcular cada uno de los puntos, los pesos de acá, lo que hay que hacer es tomar el patrón, ponerlo sobre la imagen,
Entonces aquí supongamos que puse el patrón E1,1. Tomamos ese patrón, el que se define con U igual 1 y B igual 1, y esto nos va a dar una fórmula de un patrón. Es como que lo ponemos encima y calculamos la correlación, es decir, vamos multiplicando el patrón por el píxel. Y eso nos va a dar un número. Y ese es el número que ponemos acá. Y luego vamos con el siguiente. Y luego vamos con el siguiente. ¿Sí? Y vamos probando los distintos patrones sobre la imagen. Y vamos llenando esta función. Se ve que, se dice que si es que la imagen tiene n píxeles, si para n píxeles, calcular la transformada de Fourier significa para cada, la imagen de la transformada de Fourier va a tener n píxeles. El rango de U es el mismo rango que el dominio de la frecuencia, ya vamos a ver por qué. Y por tanto tiene la misma cantidad de pesos. Pero para calcular cada uno de los pesos, requiero hacer esta doble sumatoria. Requiero recorrer toda la imagen. Y por tanto, para cada uno de los n píxeles, o sea, para cada uno de los n puntos pesos del dominio de frecuencia, tengo que recorrer los n píxeles. Por tanto, calcular esto es orden de n cuadrado. Así que esperamos ya que, como lento esto. Pero así, si uno aplicamos la fórmula de forma directa, ese es el costo. Bien, bien, entonces ustedes ya saben cómo, de esto no es muy difícil y uno podría incluso implementarlo. No está tan difícil implementar la fórmula inicial. ¿Bien? Y en esta definición, que es la definición de la transformada Fourier discreta, vemos que la función inversa, ahora que estamos por ciclos por imagen, ahora podemos convertir este f de u, b. ¿Ven cómo lo tenemos que multiplicar? Ahora, entonces, tenemos la imagen. Hacemos la transformada de Fourier. Nos va a dar algo aquí, unos pesos. Y estos pesos, si es que podemos calcularle una casi transformada de Fourier. Hay una pequeña diferencia en esto se llama la fase. No, perdón, la polaridad. La polaridad. Hay que cambiarla, ¿no? Pero esencialmente es como mismo, poner el patrón ahí y ver cuál es la correlación entre ese patrón. Y de hecho, si le vamos calculando los pesos de cada uno de los patrones con la polaridad cambiada, vamos a ir encontrando que la transformada de Fourier, la transformada de Fourier inversa, la transformada de Fourier, es la imagen original. ¿No? Y aquí aparece también un factor de escala. Ya que pasa por esto de andar definiéndolo por ciclos por imagen. ¿No? Notad que esto es bien interesante, en que uno puede ir al dominio de las frecuencias, modificar los dominios de las frecuencias y después devolverse a la imagen original, mediante estas dos fórmulas. Y las dos fórmulas son bien parecidas. Claro, hay un costo en cambiarse de dominio. ¿No? ¿Cuánto es f grande de 0,0? Es el primer valor interesante. Y cuando u vale 0 y b vale 0, ¿cuánto vale esto? ¿Ya? Y si ponemos el 0 acá, en realidad esto nos va a quedar 0 y en esa doble sumatoria va a quedar todo multiplicado por 0, esto va a quedar un 0 siempre, y porque en realidad esto va a quedar e elevado a 0, en realidad 1, porque esto en realidad el patrón que cicla 0 veces y 0 veces, en realidad el patrón constante, y nos dice que el peso es la sumatoria entre los píxeles. De hecho, y en la inversa, en realidad en la inversa, después esto se multiplica por 1 partido por m más n, entonces en realidad tiene que ver con la suma, o esto tiene que ver con el promedio. ¿Por qué me refiero a eso? Este factor de escala se puede poner tanto aquí como acá, da lo mismo, en alguno de los dos tiene que estar. Si lo ponemos acá, ahí nos queda que es el promedio de los píxeles. Si es que no es la suma y después en la inversa se dividen por la suma total, sobre el número de píxeles.
y que de eso nos dice que el patrón, entonces esto es el patrón cuando tengo una imagen. El patrón 00 nos habla como del gris promedio. Entonces se ajusta como al gris promedio de la imagen. ¿Ya? Y bueno, los otros, el F del el 1,0, ahí hay que ir aplicando la forma. ¿Ya? Y ahí van apareciendo todos los valores. ¿Ok? Bien. Bien. Ahora veamos esto que dice, esto es discreto. ¿Ya? Y, eh, y lo vamos a definir como ciclos dentro de la imagen. ¿Ya? Entonces, ven cómo, por ejemplo, supongamos que aquí tenemos 16 píxeles y vamos a hacer un ciclo. Entonces ahí esto se va discretizando, o sea, esto es un solo ciclo, y baja y sube dentro del rango de la imagen. Y aquí estos son los puntos que se van tomando dentro de los píxeles. Este es el patrón finalmente. ¿Ya? Entonces cuando decimos el patrón que cicla una vez en el eje X, eh, esto es discreto, entonces se va a discretizar en estos valores, ¿ya? Siendo este el blanco y esto aquí negro. ¿Ya? Bueno, y si es que lo decimos que quiero que cicle dos veces, se va a discretizar en estos valores de acá. Estos son los valores que voy a considerar. Los otros son valores ya subpíxel, ¿no? Así que estos son los valores dentro de cada píxel. Vean cómo si tengo 16 valores, cuando llegue a 8 ciclos, dentro de los 16 píxeles, este es el máximo. Un valor blanco y el siguiente es negro. Blanco, negro, blanco, negro. Se ve que la frecuencia es la frecuencia máxima que uno puede capturar. Si tengo 16 y la imagen es de ancho 16, en ese ancho voy a poder, o voy a tener sentido capturar máximo algo que cicle 8 veces, es decir, que 8 veces pase desde blanco a negro y luego a blanco de nuevo. ¿Ya? Algo que cicle más que eso, supongamos que pero que yo quiero algo que cicle 9 veces. Tengo 16 píxeles, pero quiero algo que cicle 9 veces. ¿Ya? Esto va a ir muy rápido, va a llegar acá, se va a devolver, y cuando pase ahí, va a quedar ahí. ¿Ven cómo se detuvo ahí? ¿Ya? Y luego cuando venga acá, va a ciclar más rápido y va a quedar aquí. Y esto se va a parecer a otra onda que en realidad es la anterior. ¿Ya? Y tiene este efecto de simetría. Por ejemplo, cuando esto cicla una vez, como bien dice acá, esto es lo mismo que haber ciclado, si esto tiene 16, si queremos hacer 15 ciclos, ¿ya? Que esto puede ser uno, pues esto puede ser en realidad una onda muy rápida, que subió, bajó, y casi hizo el ciclo entero dentro de un píxel. Si hubiese hecho el ciclo entero y queda donde mismo, habría tenido 16 ciclos en 16 píxeles. Pero lo hizo un poco menos y le faltó un poco. Y luego, aquí va de nuevo, y le falta un poco. ¿Ven? Entonces, como esta onda puede ser también una que cicla muy rápido y que en realidad hace 15 ciclos por segundo. ¿Ya? Se ve entonces un efecto de simetría, ¿ya? Donde para 16 píxeles no tiene sentido capturar, tiene sentido capturar hasta la mitad solamente, porque todas las otras son redundantes. ¿Ya? Y eso pasa porque estamos discretizando, y entonces los valores se van a ir repitiendo. Esto tiene que ver, hay un teorema que se llama el de Nyquist-Shannon en realidad, y que esto tiene que ver más con física, con efectos físicos, y que si es que hay una onda con cierta frecuencia, nosotros sabemos que es una onda análoga y que tiene una frecuencia de, supongamos, 3000 ciclos, y uno puede ir capturando datos. Si es que tiene 3000 ciclos, necesito por lo menos 6000 datos para capturar una frecuencia de 3000. ¿No? Eso es lo que dice aquí este teorema, está orientado como hay algo en una frecuencia análoga y yo lo puedo decidir cuántos ejemplos capturar.
Visto de otra forma esto, dice, si es que yo tengo 100.000 valores, 100.000 valores, da lo mismo sus números, los números que tenga, si tengo 100.000 valores, no voy a poder ver una frecuencia de más de 3.000, una frecuencia de 3.000, algo que cicle más de 3.000 veces, porque tengo 100.000 números. Si es que entonces no tiene sentido considerar algo con más ciclos, porque es imposible de ver. Bueno, eso es lo que dice acá. Bueno, en realidad aquí hay un más menos uno. Dice, si es que para mí la frecuencia de tamaño F se necesitan más de 2, en realidad a partir de 2F más 1 muestras. ¿No? Y si es que se tienen N muestras, basta considerar hasta la frecuencia N medios. ¿No? O N menos 1 dividido en 2. Más o menos 1 un detalle. Bien. Ya, pero ese teorema es bien usado en una dimensión, lo vamos a usar cuando veamos audio, pero en dos dimensiones se aplica de otra forma. Se refiere a que aquí vamos a tener la imagen en el U, B. Bueno, aquí tenemos una imagen en el espacio XY. Vamos a llevar con la transformada de Fourier, vamos a capturar los pesos en un espacio U, B. Si esta imagen es de M por N, entonces aquí el dominio de frecuencia va a también tener M por N. De hecho, M menos 1, porque ya sabemos ya que algo que cicla M veces es lo mismo que cicle 0 veces. Y ahí empieza la repetición. Y que en realidad el valor interesante va a estar justo acá al medio. Ese es un valor máximo de la frecuencia más alta que podemos capturar. Y todas las otras, aquí hay una simetría. ¿Ya? Pero una simetría donde este punto es muy parecido a este punto de acá, y el punto de acá se parece al punto de acá. ¿Ya? ¿Ok? Y que en realidad esto se dice simetría con respecto al origen. ¿Y por qué? Porque esto continúa y esto también se puede reflejar hacia atrás. Por aquí lo vamos a ver en la figura siguiente. Bueno, primero la transformada Fourier tiene periodicidad, se llama, ¿listo? Y que si es que la función original son números reales, que es lo común, ¿cierto? Nuestros píxeles, cuando capturamos una imagen, van a ser píxeles que, claro, van a ser números complejos, pero en realidad los píxeles, los grises, van a ser solamente en la parte real. Y la parte imaginaria no van a tener valor. Y si pasa eso y no aplica la fórmula, en realidad vamos a tener una simetría con respecto al origen, y que se llama una simetría de los conjugados, y que en particular sus magnitudes van a ser lo mismo. Entonces, a ver acá. Este es el espacio U, B. Aquí está U y B. Este es el gráfico que estaba antes. Y aquí se ve la simetría. Estos cuadraditos se van a ir repitiendo y que lo podemos repetir para atrás o para acá. Y este cuadrado de acá, este, tiene los mismos números que este. Y tiene los mismos números que ese, y tiene los mismos números que ese. Y que el 0,0 es un valor muy interesante y que nos gustaría para la visualización ponerlo al centro. Y para la visualización, lo más común es desplazar los rangos, desplazar la ventana de visualización para mirar estos números de acá. Y dejar el 0,0 al centro. Es una cosa más de visualización. Bien, bueno, aquí hay otro gráfico, donde aquí está el 0,0. Este es el M-1, N-1. Aquí está la frecuencia alta, esta está la frecuencia más alta, y como aquí está esta simetría, y que en realidad son los mismos números. Entonces estos números de acá son los mismos que están ahí, son los mismos que están ahí, y que en realidad nos interesa este rectángulo rojo que está acá. Eso es lo que vamos a mirar. Vamos a llamar frecuencias bajas a los que están cerca del 0, y frecuencias altas a los que están cerca de ese número, y que se repiten ahí. Bien. Por último, otro concepto que hay que conocer antes de ir a ver ejemplos, se llama las frecuencias armónicas. Supongamos que hay una imagen que tiene un patrón, por ejemplo, este es el patrón 2,3, ¿cierto? Cicla 2 veces y 3 veces. Si es que una imagen tiene una alta respuesta a este patrón,
decir, hay una imagen que no sé, será un enrejado, que se parece mucho a esto. Si tiene una alta respuesta al patrón 2,3, entonces también es muy probable que tenga una alta respuesta al patrón 4,6. ¿Por qué? Porque esta línea, bueno, aquí está un blanco y aquí está el otro blanco. Aquí está, y aquí también va a tener un blanco ahí, ¿no? También lo contiene, pero tiene algo entre medio. Entonces, en vez de ser exactamente negro, aquí va a ir cambiando. Pero se ve que lo contiene, ¿no? Entonces, también debería tener un valor alto, pero no tan alto, y no se parece tanto, ¿no? Pero así como está el 4,6, también va a estar el 6,9, que también va a contener ese mismo patrón de ahí. Y ¿qué es lo que va a hacer? Es que van a ir apareciendo pesos negativos y positivos en estos de acá. Y de hecho aquí va a estar el 8,12. Esto se llama las frecuencias armónicas porque es la misma original, pero escalada. Escalada por una cosa. Aquí está por 2, aquí está por 3, por 4, por 5. Y entre ellas después empiezan a aparecer pesos positivos y negativos porque entre ellas se empiezan a sumar y restar para aproximarse al patrón original, ¿no? Entonces es muy común que cuando hay un patrón, sus frecuencias armónicas también están presentes, de alguna forma, con algún peso, con un peso distinto de cero, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a ver estos pesos f de u, b? Primero, lo que vamos a mostrar es los f de u, b es un número complejo, así que para visualizarlo está difícil. Tendríamos que ver una imagen de dos canales, ¿no? Y lo que funciona mejor, este f de u, b entonces tiene algún número, no sé, 0,75 más i por 8,42, por ejemplo. Eso podría ser el f de u, b. Algún u, b, o sea, el f del 2,5, ¿no? Pero en vez de visualizar estos dos números, lo que se estila es ver la magnitud de ese número. ¿Y cuál es la magnitud? Eh, está dibujado acá, no está. Pero la magnitud es, si es a más i por b, la magnitud es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y para números complejos se define como un número multiplicado por su conjugado. Si recuerdan, cuando vimos el f de 0, 0, es un número que es más o menos grande. El f de 0, 0, ¿cierto? Porque si los píxeles van entre 0 y 255, es la suma de todos los píxeles. Entonces va a dar un número de hartos miles. Un número que va a ser varios miles o millones incluso. Varios millones. Pero después todos los otros patrones, el f de 100, 200, por decir algo, todos los otros son usualmente valores bien pequeños. 0,5, van a ir saliendo 0,8, y entre medio hay uno que vale millones, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el valor promedio como para dar el promedio de los números. Entonces la visualización, si visualizamos directamente la magnitud, vamos a ver un píxel blanco y todo lo otro negro en la escala, porque es un número demasiado grande. Y para poder visualizarlo, lo que uno visualiza es el logaritmo de ese número, ¿ya? Y el logaritmo hace que se vea algo más, que los valores no se separen tanto, y uno pueda ver algo, ¿ya? Pero ojo, esto solamente para la visualización, ¿ya? Cuando operemos después con ellos, hay que operar con los números verdaderos. Y se mueve al centro, y la otra visualización es que se mueve al centro del 0, 0, no queda en la esquina superior izquierda. Y eso se puede hacer ya sea multiplicando la función por esto, o derechamente copiando rectángulos. Bien, bueno, a ver, veamos esta función, veamos un ejemplo. Dada esta imagen, la transformada de Fourier se vería así. Esto de aquí es entonces la transformada de Fourier, de esta imagen de acá. En realidad no es la transformada de Fourier, sino que son los pesos, recuerda, es el logaritmo de la magnitud de los pesos.
¿Ya? Bueno, ven, esta imagen tiene cierto patrón, ¿ya? Y aquí, este es el f del 00, aún así se ve que es un píxel más grande, ¿ya? Pero con el logaritmo se iguala un poco a los demás. ¿Ven como aquí van apareciendo estos patrones? Ven que esta imagen de acá tiene cierto patrón, se ve, ¿cierto? Porque aquí hay una zona oscura, aquí una zona más clara, aquí hay una zona oscura, zona clara, zona oscura. Entonces hay cierto patrón así. También hay cierto patrón vertical, ¿sí? Y incluso cierto patrón diagonal, ¿sí? ¿Cierto? Pero veamos aquí el patrón horizontal. Entonces aquí se ve que esto aquí está oscuro, aquí está claro, aquí está oscuro. Es como un patrón así. Y eso se va a ver reflejado si este es el 00. Por ejemplo, hay un patrón aquí, un patrón acá. En realidad está acá. Y ven que cuando hay un patrón, aquí incluso se ven los armónicos. Se destacan un poco. ¿Sí? Bueno, entonces lo que dice aquí es que cuando hay una textura como esta, se puede ver las magnitudes de los pesos de la transformada de Fourier. Y por tanto es interesante tratar de guardar estos números de alguna forma porque es un buen descriptor. Después podemos tratar de buscar imágenes parecidas a través de otras imágenes que tengan unos pesos de la transformada de Fourier parecidos. Ya tengo un ejemplo. Pero ¿qué pasa con imágenes como esta? Que uno dice, pero que aquí no hay una textura clara. En realidad sí hay una textura clara. Y es que tiene zonas muy planas. Entonces tú estás diciendo que zonas planas tienen que ver con las frecuencias que oscilan poco, ¿no? Entonces esto tiene mucho de frecuencias que oscilan poco y tiene poco de las frecuencias que oscilan mucho, ¿sí? Tiene poco de eso. ¿Por qué? Porque no tiene muchos detalles, tiene colores más bien planos. Entonces ahí se ve que estas frecuencias son las que van a tener más peso. Y si este es el 00, aquí se ve que esta zona de acá tiene pesos altos. Ya incluso se ven algunas direcciones que tienen que ver como con en realidad estas frecuencias que escapan de acá, tienen que ver porque al final igual tienen que haber algunas frecuencias un poco más altas para poder definir estos bordes. Tienen que pasar algunas frecuencias así para tratar de ir marcando los detalles. Pero no son tan importantes, aquí hay muchos, los mayores pesos se los llevan las frecuencias bajas, ¿ya? Los colores suaves tienen que ver con las frecuencias bajas. Y los detalles, el ruido con las frecuencias altas, las frecuencias de esta zona de acá, ¿ya? Y los bordes tienen que ver con las frecuencias medias altas también. ¿Ya? Ya, veamos este ejemplo. Este ejemplo, aquí está en la imagen, y si queremos ver su transformada de Fourier, sería esa. Se ve un alto peso, este es el 00, recuerden, y aquí tenemos que en esta zona de acá, ¿cierto? Tiene alto peso, porque se ve que hay altos patrones en esa dirección, ¿cierto? En este ángulo. Entonces digamos que dentro de esa zona hay una fuerte componente. ¿Qué pasa si podemos hacer edición de la imagen? ¿Qué tal si tomamos esta transformada de Fourier, capturamos estos pesos así, nos quedamos con estos números que están acá y vamos a dividir la imagen en dos? Vamos a dividir la imagen en dos. Los que están dentro de esta zona es una imagen y los que están fuera es otra imagen. Podemos particionar la imagen en el dominio de la frecuencia. Entonces, si separamos la imagen, nos queda esta imagen de acá, quedándose solamente con ese rango que les he mostrado, y podemos mostrar el resto, que sería eso de ahí. Y se ve que esto más esto nos da la imagen original. Esto en el dominio de la frecuencia, o sea, nosotros podemos dividir una imagen en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Cortarlo a partir de cierto píxel y crear dos imágenes, y después las juntamos y creamos la imagen original. Esto es lo mismo, pero ahora lo estamos haciendo en el dominio de frecuencias. Entonces estamos quitando algunas frecuencias y las ponemos en una imagen, y quitamos las otras frecuencias y las ponemos en la otra imagen, ¿sí? Y estas dos sumadas dan la imagen original. Bueno, esta idea, y ahí aquí empieza a aparecer la idea de que uno puede hacer edición de imágenes en el dominio de la frecuencia. Y aquí un último ejemplo, por ejemplo, tenemos esta imagen, y si queremos calcular la transformada de Fourier nos da esto. ¿Ven cómo esta imagen tiene
¿cierto? Evidente que tiene aquí unos patrones, y son estas zonas de acá, que se ven acá, ¿ya? Entonces esto nos permite definir en realidad dos zonas, una que llamaríamos de frecuencias bajas. Las frecuencias bajas tienen que ver, como lo veíamos en una imagen anterior, con las zonas planas, pero esta imagen tiene esta zona de acá, se llamaría las frecuencias medias. Y eso tiene que ver como con los bordes. Entonces es bien interesante esta zona acá. Y vamos a hacer de nuevo una edición. Vamos a poner una imagen solamente con las frecuencias bajas. Y aquí estas son las medias. Y vamos a ver solo las frecuencias bajas, medias, por aquí estas serían más las frecuencias altas. Entonces, si separamos la imagen, las frecuencias bajas se ven así. ¿Y qué es eso? Es la misma imagen anterior, pero más borrosa. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas contienen las cosas gruesas, ¿no? Sin detalles. Los detalles tienen que ir con las frecuencias más altas, ¿no? Y si vemos las frecuencias medias, encontramos que ahí está la textura de la huella, ¿no? Entonces ahí hay una forma de tratar de que uno puede tratar de seleccionar ciertas zonas de la imagen, ciertas texturas de la imagen, mirando su transforma de Fourier. ¿Okay? Bien, bien, quedamos hasta acá y ahora vamos a ver un poco de código para ver cómo se entiende esto, pero ahora en su implementación.